Shalom una vez más a todos. Vamos a continuar con nuestra clase que tuvimos, ¿verdad?, pendiente el otro Shabbat. Vamos a dar un repaso en todos los textos, ¿verdad?, que vamos a usar para edificar un fundamento, ¿verdad?, apostólico de los Shaliahims. Recuerden que ellos siempre usaron el lugar de servicio llamado sinagoga o Bet Knesset en todo este proceso del movimiento netzarita. Las evidencias, ¿verdad?, allí están en el libro de Geburot, que es el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 4, encontramos, ¿verdad?, muchas evidencias de cómo, ¿verdad?, ellos usaron los lugares de reunión y de servicio de cada Shabbat para predicar, ¿verdad?, el mensaje de salvación a los gentiles y la venida y la muerte y la resurrección del Mesías a los Yehudí. Tenemos que tener en cuenta que en el proceso del tiempo que relata el libro de Geburot, no existían iglesias como hoy se conocen, los edificios como iglesias no existían, porque todavía no existía el cristianismo histórico. ¿Okay? Y todas las decisiones que se hicieron en todos esos años, hasta el fin del siglo I, fueron decisiones que se hicieron por medio del Beidín en Jerusalén, que es la segunda parte del tema de hoy, que es el concilio de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, este Beidín en Jerusalén, les fue presentado un problema, ¿verdad?, con respecto a los conversos de entre las naciones que aceptaron que Yeshua es el Mesías y que aceptaron al Dios de Israel y su Torah. Entonces, todo lo que ellos decidieron fue autorizado no solamente por el propio Mashiach, sino por el líder, ¿verdad?, que en este caso era Jacob y Kefas y Yohanan, que eran, según Pablo o según Rash Shaul, eran los pilares del Beidín. Y un Beidín, ¿verdad?, se compone de 3 hombres, un Sanedrín, el Sanedrín pequeño de 23 y el Sanedrín grande de 70 hombres. Entonces, estas autoridades, ¿verdad?, escribieron, ¿verdad?, las 7 leyes noédicas a los gentiles, por las cuales ellos tenían que regirse, y no era necesario para ellos convertirse en judíos para ser salvos. Esto no quiere decir que era prohibido para ellos convertirse en judíos, pero el problema era que muchos de los ex gentiles que se convirtieron al judaísmo por medio de el judaísmo tradicional o fariseo de aquellos tiempos, se sentían ellos de alguna manera ofendidos en la forma que estos nuevos gentiles habían convertido, se habían sido aceptados en la sinagoga sin exigirles las 18 reglas de Shemai y circuncisión y toda la ley oral y convertirse al judaísmo. Entonces, este problema causó que se hiciera un Beidín y que se hiciera un concilio en Jerusalén. Vamos a repasar rápidamente las citas que tenemos como testigos. La lección de hoy, ¿verdad?, es el concilio de Jerusalén parte 2. ¿Ok? Vamos nosotros rápidamente a darle un repasón a todo este proceso de
de estos hombres que usaron las sinagogas y hasta el día de hoy todavía se usan. ¿Ok? Recuerden bien que todo esto, todos los conceptos hebraicos que enseñó Rav Shaul fueron autorizados por este Beidín. Y de aquí tiene que partir todo el cómo y por qué tienen que hacer los gentiles, ¿verdad? Su nueva vida. Lamentablemente, si usted se pregunta, ningún movimiento religioso tiene su fundamento en este concilio. ¿Ok? En otras palabras, todas las religiones que existen hoy fueron fundadas por hombres. Pregúntese usted quién fundó su religión. Si es pentecostés, si es bautista, si es católico, si es protestante, si es adventista, si es luterano, si es, ¿verdad?, cualquier religión cristiana, testigo de Jehová, mormón, todos tienen un fundador. Tienen un fundador y ese fundador es el que estableció las reglas, las normas y los puntos doctrinales para que todos los que de su creencia formen un movimiento y una identidad propia. ¿Okay? Este no es el caso de los apóstoles. ¿Okay? Ellos siguieron apegados a la ley de Moisés, al mandamiento del Mesías, a la reverencia y respeto del Dios de Israel, esperando la redención completa de todo Israel, ¿verdad? Ellos no se salieron y no formaron un nuevo movimiento llamado cristiano. Y esto es fundamental para todos nosotros. Entonces, si alguien nos pregunta, entonces nosotros de qué religión, no somos de ninguna religión. Porque las religiones son formadas por hombres. ¿Ok? Y hemos venido estudiando mucho por qué Dios eligió a Israel. ¿Para qué lo eligió? ¿Para hacer un qué? ¿Una qué? Una nación santa. Una nación apartada. De ahí viene el concepto que hemos estudiado mucho y que cada ratito lo repetimos, el Am Segulá. ¿Qué es un Am Segulá? Que es una Neshama, que es Neshama, Am Segulá y Goy Kadosh, ¿se acuerdan? Las tres partes importantes de la identidad judía. ¿Okay? Primeramente hay un alma que necesita ser redimida, y esa alma fue, ¿verdad?, elegida por el Eterno, y a partir de Abraham toda su descendencia por medio de Isaac tiene una Neshama especial, tiene un alma especial, tiene un alma que tiene un propósito. Cada judío que viene a este mundo tiene un propósito, y es de ser luz a las naciones. No hay que olvidarnos de eso. Es una elección que el Eterno, ¿verdad?, le dio, ¿verdad?, a Abraham, y a partir de Abraham a la nación de Israel. Cuando se nace judío, no hay opciones. Cuando se nace no judío, tienes muchas opciones. Puedes creer en la astronomía, puedes creer en Buda, puedes creer en dioses, puedes creer en lo que tú quieras. Tienes opciones. Y puedes creer en el Dios de Israel. Lamentablemente, cuando se nace hebreo, cuando se nace judío, no tienes elección. Si naces judío, no te puedes quitar tu identidad judía, aunque no seas practicante. Porque como el que, por ejemplo, un animalito que nace, por ejemplo, un perro, que nace perro, ¿puede ser gato? ¿Verdad que no puede ser gato? Que ya nació así. Esta ideología de que las personas pueden cambiar su identidad no es bíblica, es un trastorno cultural, y también es una rebeldía en contra del fundamento establecido por el Eterno. ¿Okay? Este no es el caso. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros vamos a mirar aquí es de que el proceso, ¿verdad?, que establecieron este Beidín para
administrar y saber y cómo los gentiles se van a dirigir. Es fundamental en esta clase, porque a partir de aquí todos deberían consultar esta carta que fue enviada a todas las comunidades, porque fue una carta instructiva de los apóstoles a todas las comunidades donde había gentiles que creían que Yeshua era el Mesías y que aceptaron abandonar la idolatría y todo eso. Ellos, ¿verdad?, entregaron esta carta autorizada, ¿verdad? Y Pablo fue el encargado de ir a presentarla. Claro que esta carta iba también acompañada con una explicación, ¿verdad?, de todo este proceso de redención para los gentiles. No simplemente les leyó la carta, fueron semanas y meses de estudios, pero aún en medio de todo eso se levantaron personas que estaban en desacuerdo. Y realmente es muy lamentable que muchas religiones son fundadas en obsesión o en rebeldía. Uno de ellos es los saduceos. Los saduceos se hicieron poderosos, se hicieron famosos por rebeldía a la tradición farisea. Entonces, esto no quiere decir que los saduceos no amaban al Eterno. Esto no quiere decir que los fariseos no amaban al Eterno. Lo amaban, pero el problema es que cada quien lo ama a su manera. Y eso nos hace mucho daño. Yo no puedo amar a Dios a la manera mía y otro a la manera de Él. Tenemos que amarlo con el temor de su palabra. Podemos hacerlo de diferentes formas, pero eso no es causa de división. Porque recuerden bien que cada persona es formada culturalmente diferente. No todos nos gusta lo mismo. No somos robots. O sea, la idea del Eterno de obedecer no quiere decir que todos hagan lo mismo. Pero sí que todos obedezcan lo mismo, pero en diferente forma, para que sea más bonita la alabanza. No se puede criticar al que ora en la mañana como al que ora en la tarde, porque todos los días es buena para la oración. No se puede criticar el que lee un capítulo al día y el que lee 20. Así no se valoriza el valor de la persona. El valor de la persona se tiene que primeramente valorizar por el temor del Eterno y la obediencia al Eterno. Dios siempre midió a los hombres por medio de temor y de obediencia. Recuerden bien lo que el Eterno le dijo a Samuel cuando le suplicó que perdonara a Saúl. Deja de llorarlo. Deja a Saúl ya, porque ya mi alma lo que hizo, su alma lo deshizo, lo expulsó, lo desechó. ¿Por qué? Porque fue obstinado. Quiso hacer las cosas a su manera y resultó en una guerra civil. Con esto no quiere decir que todos los de la tribu de Efraín no amaban a Hashem, pero lo amaban conforme a la influencia de su rey Saúl, que era muy diferente a lo establecido por el Eterno por medio de Samuel. Y este es el problema que presentamos aquí en el libro de Hechos. Nadie se identifica con estos argumentos, con estas pruebas que nosotros vamos a mirar aquí. 13:4, ¿qué dice? Y siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron allí a Chipre, y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en las sinagogas de los judíos la palabra de nuestro Adón, y Juan les servía. ¿Ok? Entonces, ¿dónde proclamaban? En las sinagogas. En el verso 14 de ese mismo capítulo dice:
en ese mismo capítulo, ellos salieron de Pergue y fueron a Antioquía, ciudad, en el capítulo 14, ¿verdad? Nosotros miramos, y ellos salieron de Pergue y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y al entrar a la sinagoga el día de reposo se sentaron. Entonces es otra evidencia, ¿verdad?, que muestra, ¿verdad?, este punto de vista. Aquí en el verso 42 de ese mismo capítulo encontramos otra nota interesante. Dice: y mientras solían de entre ellos, les pedían que al siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Y después de que la congregación fue despedida, muchos judíos, también prosélitos, que temían a Dios, los siguieron, y ellos les hablaban y los instaban que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Dónde? En las sinagogas de ellos. El 44 dice: y al siguiente día de reposo, la ciudad entera se reunió para escuchar la palabra del Eterno. ¿Dónde se reunieron? En la sinagoga. ¿Okay? En el capítulo 15 del mismo libro de Hechos, en el verso 36, encontramos otra evidencia. Luego de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: regresemos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos proclamado la palabra de Dios, para ver qué hacen. Entonces, ¿dónde iban a visitar a los hermanos? ¿A sus casas? No. ¿Dónde? A la sinagoga. ¿Cuál es el punto de referencia de los judíos en el exilio? La sinagoga. La sinagoga era el centro de reunión de todos los judíos en el exilio. En el capítulo 16, verso 4, dice lo siguiente: y mientras iban por las ciudades, les predicaban y les enseñaban a guardar las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén habían escrito, y las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en cantidad cada día. Fíjense bien. Entonces, por eso esta clase es importantísima para todos nosotros. ¿Por qué? La decisión que se hizo en el Beidín de Jerusalén, en el Concilio de Jerusalén, es confirmada en el verso 4 del capítulo 16. Y mientras iban por las ciudades, les predicaban y les enseñaban a guardar las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén habían escrito. ¿Ok? ¿Y dónde está eso? En el Concilio de Jerusalén, que se registra en el capítulo 15. Vamos a mirar lo que pasó en ese día. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se estableció? ¿Ok? Algunos descendían de Judea, fíjense bien, y enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Fíjense bien. Y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos. Y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Ok? Entonces el problema fue grave. El problema fue grave. Entonces, ¿quién eran estas personas que venían de Judea? ¿Eran judíos? ¿Eran fariseos? ¿Eran saduceos? ¿O eran judíos ex gentiles? Eran ex gentiles judíos. ¿Quién se preocupaba más? Recuerden bien que el judaísmo fariseo no quería a los prosélitos. Un prosélito
es el que era judío, el que era gentil, perdón, y se convirtió al judaísmo. Entonces, un prosélito es un ex gentil, y un temeroso es uno que no ha hecho su conversión al judaísmo. Y un judío de sangre, es un hijo del pacto. Entonces, en una sinagoga podía haber judíos nativos, judíos helenistas griegos, judíos fariseos, judíos saduceos, prosélitos y temerosos, en una sola comunidad. 6 diferentes grupos, con diferentes ideas e ideologías. Entonces, cuando Pablo se convirtió con estos de Judea, por lo que ellos predicaban, sabemos que eran prosélitos. Porque el judaísmo fariseo no hacía proselitismo. O sea, aceptaba a los gentiles, pero no les ponían muchas restricciones. Por eso establecieron las 18 reglas de Shammai, para que no se convirtieran al judaísmo, pero que siguieran como temerosos de Dios. En cambio, Gilel, la casa de Gilel, que era otro maestro en el primer siglo, él decía: entre más gentiles se conviertan al Dios de Israel y cumplan la Torá, menos enemigos tendrá Israel. Entonces, él miraba la posición de Shammai como una amenaza al judaísmo. ¿Por qué? Porque iba a crear una división entre gentiles y judíos, y como los judíos todo el tiempo eran gobernados por los gentiles, tenía el miedo de que los gentiles se deshicieran de la religión judía. Y es por eso que la postura de Gilel siempre prevaleció hasta el día de hoy. Es mejor, ¿verdad?, que los gentiles conozcan del Dios de Israel. Y yo estoy de acuerdo con la casa de Gilel. Nosotros no podemos ni de ninguna manera prohibir a una persona que conozca al Dios de Israel. Pero al conocer al Dios de Israel, es nuestra responsabilidad enseñarle cómo conducirse a esa divinidad, a esa deidad, con todas sus normas y sus leyes que aplica para esa persona. Y ese es el trabajo que cayó en las manos de los apóstoles. Esta es la belleza del libro de Hechos, que si entendemos el libro de Hechos, vamos a entender la postura de Pablo que escribe en la carta a los Gálatas. Entonces, estos que vinieron de Judea enseñaban que todos los gentiles que se convertían por medio de Yeshua tenían que circuncidarse para ser salvos. Cosa que ni mandó Yeshua, cosa que ni mandó Hashem, cosa que ni proclamaron los profetas, y cosa que no mandaron los apóstoles de Jerusalén, ni enseñó Pablo. Y hoy día también tenemos ese espíritu de influencia y de rebeldía, cuando muchos ex cristianos conocen las raíces hebreas y quieren circuncidar a todo el mundo. ¿Ok? Cuando la circuncisión es una señal de pacto, no es un medio para la salvación. Y el hecho de que una persona esté circuncidada no le garantiza tampoco la salvación. ¿Ok? ¿Cuántos judíos no hay que están circuncidados y no son observantes de las leyes divinas de Dios? La circuncisión, el rito de la circuncisión que le hicieron cuando era niño, cuando tenía 8 días de nacido, sus padres, ¿le garantiza la salvación en el Olam Jabá? No, para nada. Un judío piadoso está consciente, ¿verdad?, de que los pactos, el celebrar Shabbat, el celebrar Pesach cada año, el celebrar Shabbat cada semana, el estar con el Brit Milá, estar circuncidado, no le garantiza para nada el Olam Jabá. ¿Cómo el judaísmo tradicional se gana el Olam Jabá? Es un punto interesante. Ellos desarrollan un sistema piadoso dentro de ellos que les garantice una oportunidad en el mundo por venir. En otras palabras, entre más piadosos y más buenos sea una persona, tiene más facilidad de entrar al mundo por venir. ¿Ok? Entonces, la puerta que abrió Mashiach es para todos.
judíos y gentiles tienen la puerta abierta para entrar a la Olam Jabá. Pero muy pocos van a llegar a la meta final del Olam Jabá, que es el día sexto, que es el día sexto de la creación. ¿Cuándo abrió la puerta el Mesías? El día 5. Hace 2 días, hace 2000 años. Él abrió, en esos 2 días, abrió la puerta al Olam Jabá, tanto a los Yehudí como a los gentiles. Pero no es el comienzo de una vida indestructible, es el final del camino, es la que va a prevalecer. El mismo Mesías enseñó sobre esto, ¿verdad? El camino que les abrió él era un camino donde había espinas, donde había piedras y donde había buena tierra. La parábola o el midrash del sembrador o de la semilla que cayó en espinos, la que cayó en pedregales y la que cayó en buena tierra, es una ilustración de que el camino del Olam Jabá, el camino para obtener la vida indestructible, no es nada fácil. Tenemos, judíos y gentiles, tenemos los mismos obstáculos, porque la obstinación de no robar afecta lo mismo en un judío y en un gentil. La prohibición de no fornicar causa el mismo efecto al judío y al gentil. La Torá tiene un sinnúmero de mandamientos que aplican a estos dos grupos y por igual. Entonces, el desarrollo de la salvación, ¿verdad?, en el judío tradicional se desarrolla a través de una vida piadosa y de una vida de tzedaka. ¿Ok? Recuerden bien que en el mundo hebreo existen cosas importantes que tenemos que conocer. Primeramente, el único que le llama Rabí a Yeshua es el Evangelio de Yohanan. Hay una razón por qué solamente él le llama Rabí. En todos los demás le llaman maestro. ¿Ok? Entonces, si tú buscas del griego, de dónde se tradujo el término maestro, va a venir del hebreo que es rabí, ¿ok? O rab. ¿Ok? Entonces, en el judaísmo existen tres títulos importantes. Un jajam, un rabí y un rab. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un jajam? Es un sabio. ¿Qué es un rabí? Un maestro. ¿Qué es un rab? Un maestro fuera de Jerusalén. ¿Ok? Por eso nosotros llamamos a Rav Shaul, porque es un rab, fue un emisario, fue un enviado para una misión específica. Por eso cuando él llegaba a estas comunidades lo miraban como un shaliach, lo miraban como un rab, lo miraban como un maestro fuera de Jerusalén. Entonces, si ustedes miran todas las veces que aparece maestro, entonces en su lenguaje ellos le decían rabí. Entonces Yeshua era un rabí, no era un rab, era un rabí. Era un rabí jajam, era un maestro sabio. Entonces, estos términos son muy importantes. Y una de las cosas importantes es que el judaísmo cuida mucho a sus rabís y a sus rabs. ¿Y cómo los cuida? Con tzedakahs. ¿Y qué es una tzedakah? Son caridades, son ofrendas voluntarias. Entonces el judaísmo cuida mucho a sus maestros. A lo contrario del cristianismo, que los pastores son cuidados con el diezmo de la comunidad. Pero el judaísmo cuida a sus rabinos con su propio dinero, con sus propias tzedakahs. Los cuida mucho. Entonces, por eso es que Pablo
él no agarraba nada de lo que le daban, nomás agarraba lo necesario y lo demás lo llevaba a Jerusalén. Después vamos a hablar de ese tema interesante, pero aquí está todo por todo. Si usted comienza a buscar, usted se dará cuenta que cuando se habla de ofrendas, cuando se habla de colectas, ¿verdad? Es un estilo hebreo muy antiguo que se usa. Al llegar la tarde para recibir el Shabbat, el viernes en la tarde, los miembros de una comunidad apartan la sedaca. ¿Qué es la sedaca? Es aquello que Dios puso en tu corazón para darle a la comunidad. Recuerdas bien que en los tiempos de Pablo no existían los diezmos cristianos. O sea, los que trabajaban la tierra o los que trabajaban en una tienda, los que trabajaban eso, les daban su dinero y no agarraban ese porcentaje y se lo daban a la sinagoga. No existía ese diezmo. El diezmo bíblico es el porcentaje de los alimentos y de los animales elegidos por la Torá. Es por eso que el Mashiach le dijo: fariseos hipócritas, ustedes que diezman la menta y el comino. ¿Por qué les dijo eso? Porque la Torá no menciona que hay que diezmar de la menta y del comino, pero ellos agregaron eso para el beneficio propio. Son señalados las partes que tienen que ser diezmadas, pero el diezmo nunca tiene que ver nada con tu salario. Tiene que ver con tu divina providencia que Dios suple. Entonces, si una persona era granjera y tenía un negocio, un campo de naranjas, tenía que traer los 3 diezmos de esa tierra. ¿Qué es el bicurín? ¿Qué es el bicurín? Las primeras primicias. ¿Y cuál es la primera primicia? Son los primeros frutos. Y como el granjero o como ¿cómo se llama esos que trabajan la tierra? Agricultor. El agricultor se da cuenta cuál es el bicurín. Pues simple, paseando por sus campos, el primer fruto que salía, ¿verdad? Porque los árboles las plantas no brotan todos al mismo tiempo. Por eso se llaman bicurín, primeros frutos. Entonces, y agarraba un listón y lo marcaba, lo ponía. Cuando llegaba el tiempo de que se maduraba, todos los que en su huerta tenían el listón, era el bicurín que era llevado al templo como la primicia al sacerdote. Lo mismo hacía con aquel que iba a ordeñar la vaca. Recuerden bien que cuando un animal que pare, en las primeras semanas, el becerro es alimentado con esa leche y no puede ser tomada por nadie. Después del castramiento, ¿verdad?, que se limpia todo ese proceso del embarazo también, las vacas en Israel tienen leyes de purificación. Cuando todo eso se obedece, ¿verdad?, es una bendición extraordinaria. Entonces, antes de poder vender la leche en público, se agarraba de la mejor leche y se la llevaban al templo, al sacerdote. Y si estaba muy lejos el templo o Jerusalén, se la daban al rab de la sinagoga local donde él vivía, o al levita. Por eso es un pueblo que Am Segulá, es un pueblo Goy Kadosh, que tiene leyes importantes. Lamentablemente nadie gasta energía en explicar cómo desarrollar un ambiente así en las comunidades. Nos divide los puntos doctrinales, malinterpretaciones de las doctrinas de Pablo. Qué lástima. Entonces, Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo y debate con ellos. Y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos
se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Y la congregación les envió acompañantes y viajaban por toda Fenicia y también entre los samaritanos, contando acerca del arrepentimiento de los gentiles, causando así gran regocijo a todos los hermanos. Aquí es algo interesante. Aquí se menciona un grupo que no hemos mencionado. ¿Y quiénes son? Los samaritanos. Y ya hemos escuchado muchas veces este grupo samaritanos. ¿Quiénes son? Son israelitas que rechazaban la ley farisea y que solamente obedecían la ley de Moisés. Muchos de esos grandes samaritanos creyeron en Yeshua como el Mesías y se sujetaron a la ley de los apóstoles, como lo dice aquí el libro de Hechos. Y cuando llegaron al verso 4, y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles. ¿Dónde estaban estos apóstoles? ¿En una iglesia o en una sinagoga? Vamos a darle todo el beneficio de la duda. No podemos equivocarnos que este concilio fue en una sinagoga grande en Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, a quienes les contaron todo cuanto Dios había hecho con ellos. ¿Ok? Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense bien, se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces, estos fariseos, podemos decir que eran judíos o eran prosélitos, no sabemos. Pero sabemos bien que era muy difícil para que un fariseo creyera en Yeshua como el Mesías. Pero vamos a darle todo el beneficio de la duda. ¿Ok? Entonces, estos fariseos, ¿verdad? Si eran judíos, no sabemos. ¿Ok? Porque tenemos que saber que los fariseos no hacían prosélitos, no hacían proselitismo. Dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Esta era la opinión de ellos. ¿Ok? Esta era la opinión de ellos. Ellos plantearon a los apóstoles qué es lo que tenían que hacer ellos. Y estos fariseos, no sé si conocieron a Yeshua o no lo conocieron, pero de algo sí estoy seguro, que no fueron elegidos por Yeshua para ser cabezas de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y algunos de la secta de los fariseos, ¿verdad? Ya miramos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, levantándose Simeón, les dijo: varones hermanos, ustedes están enterados de que desde los primeros días Hashem escogió que los gentiles escucharan a través de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Quién es este Simón? Este es Kefas, llamado Pedro. ¿Ok? ¿Por qué él se levantó? Porque a él se le reveló primero la aceptación de los gentiles, con la conversión de Cornelio, en la casa de Cornelio. Y Dios, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ello. Y les ha dado el Espíritu Santo al igual que a nosotros. No haciendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. Ahora pues, ¿por qué provocar
¿por qué provocan ustedes a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, padres, ni nosotros hemos podido sobrellevar? ¿Cuál es el yugo? El yugo no es la ley de Moisés. Estos fariseos no están hablando de la ley de Moisés, están hablando de la ley de Shammai. Este yugo, porque la palabra de Dios no es yugo, es luz. Lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No es ningún yugo que la Torah me diga: no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no codecerás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos, no blasfemarás el nombre de Dios, no te inclinarás a dioses ajenos, no engañarás a tu prójimo, no defamarás, no maldecirás a tu padre y a tu madre, no te divorciarás de tu esposa sin causa, etcétera, etcétera. Yo no miro ningún yugo en esos mandamientos. El yugo que está hablando Kefas es la exageración de las leyes fariseas de Shammai que pusieron para que los gentiles no tuvieran ningún anhelo de convertirse al judaísmo. Por eso el Mesías les dijo: fariseos hipócritas, ustedes recorren cielo y mar para ser un prosélito, y una vez que consiguen hacerlo, lo hacen más hijo del infierno que ustedes. ¿Es tan complicado convertirse al Dios de Israel? ¿Es tan complicado servir a Dios? ¿Quién hace este trabajo imposible? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Y sigue diciendo: ahora pues, otra vez el 10. ¿Por qué provocar ustedes a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero creemos que por la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach seremos salvos de la misma manera que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchaban a Pablo y a Bernabé, que narraban todos los portentos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Entonces, algo aquí bien interesante. Todos estos portentos y todos estos prodigios los hizo porque ellos llevaban una ley legalista a los gentiles o porque llevaban una gracia de Dios de salvación a los gentiles. Si queremos que Dios bendiga a las comunidades y que bendiga nuestras vidas, hay que abrirle el corazón a sus mandamientos. Si queremos alejar a Dios de nuestras vidas y de nuestras reuniones, hay que ser legalistas. Hay que hacer a un lado lo que Dios dice y hay que poner nuestras propias leyes y reglas para las gentes. Si no obedecen lo que nosotros decimos, entonces no pueden ser salvos. Eso causa lo que le causó a Saúl: una rebeldía y una obstinación en querer poner las propias leyes a mi manera y no obedecer las de Dios. Este problema de estos líderes, allí estaba Jacob, ahí estaban los 12, ahí estaban los ancianos, ahí estaba Pablo y Bernabé, atendiendo este asunto ¿por qué para Pablo y Bernabé era tan importante este asunto? Porque era obra de sus manos. O se iba a la basura todo ese tiempo que ellos habían invertido en instruir a estas personas. ¿Se imaginan cómo se iba a sentir Pablo y Bernabé? Si se haya llegado al acuerdo que es necesario que estos gentiles se sometieran a esta ley de Shammai, ¿cómo se iba a sentir Pablo y Bernabé y todos aquellos que colaboraban en la redención de los gentiles? Se iban a sentir decepcionados, todo el trabajo iba a ser en vano. Entonces él, ¿verdad? Como Pablo, conociendo la ley farisea, conociendo las leyes de Shammai, conociendo las leyes de Gilel, porque era un discípulo de Gamaliel, hombre respetado entre los fariseos. ¿Ok?
era un gran rabino, que es mencionado no solamente aquí en el Nuevo Testamento, también es mencionado en el Talmud, en la Gemara y en la tradición judía, que fue un gran rab, fue un gran jajam, fue un gran hombre del Eterno, temeroso. Entonces, aquí vemos un debate importante. Dice, y después de que ellos guardaron silencio, ¿ok? Fíjense bien, ¿quién habló aquí? Habló Pedro, Kefas, y no pasó nada. Siguió en silencio la comunidad. Como que si no fueron convencidos de que Dios le reveló a Pablo, a Pedro, ¿verdad? De que los gentiles ahora iban a ser parte de Israel. Se quedaron en silencio. Después Pablo y Bernabé comenzaron a decir todos los milagros y todos, y siguieron en silencio. Como que si no fueron convencidos de que aún en la acción y en la obra militar de Pablo y Bernabé, los gentiles eran convertidos y alababan a Dios. ¿Cómo esto es posible? Cosa que nunca se vio con Shammai. En otras palabras, todos los seguidores de Shammai en sus sinagogas, que permitían a los gentiles de una forma que se convirtieran a través de esas 18 reglas, cuando finalmente estos gentiles que eran sometidos por años en educación, iban a sus casas, les miraban si de veras comían alimentos kasher, los miraban si obedecían los mandamientos, que no tuvieran ningún prestigio de idolatría, si eran justos, si daban sus sedacas, si obedecían a los maestros, si vestían como se vestían los judíos, si sus mujeres se ataviaban como se ataviaban las mujeres judías, si respetaban a sus maridos, si sus hijos eran educados en las escuelas rabínicas. Todo eso observaba por muchos años. Y una vez que terminaba todo ese curso y terminaba finalmente de convertirse este prosélito en judío, no había ninguna celebración. Por eso el Mesías dice, recorren cielo y mar. No es que andaban buscando. El recorrer cielo y mar, hay que entenderse que hacían todo lo imposible para que no entraran. No es que andaban buscándolos. Porque eso contradice todo lo que estoy diciendo. El judío no hace proselitismo. Los judíos no quieren que los gentiles se hagan judíos. Por eso son conservados. Muy poco transmiten sus libros. Aunque hoy día, ¿verdad?, a través de la comunicación cibernética, ¿verdad?, puedes escuchar a un rabino por internet o por YouTube o por cualquier medio. Entonces, Pedro habló, no pasó nada, se quedó entonces silencios. Pablo y Bernabé hablaron y no pasó nada. A ver, vamos a mirar. Y después, el 13, y después que ellos guardaron silencio, Jacob se levantó y dijo, ¿qué dijo Simón? ¿Qué dijo Simón? Varones hermanos, ustedes están enterados de que desde los primeros días Dios escogió que los gentiles escucharan a través de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Es lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Entonces toda la multitud guardó silencio y escucharon a Pablo y a Bernabé, que narraban todos los portentos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y después de que ellos llegaron, y después de que ellos guardaron silencio, Jacob se levantó y dijo, varones hermanos nuestros, escúchenme. Es muy diferente. Escúchenme. Entonces ya allí es una autoridad que tiene peso. No les va a pedir su opinión, no les va a pedir permiso. Y no se va a ir a votos esto. La iglesia que tenga este fundamento está edificada sobre la roca. La que no, lamentablemente no. Fíjense, escuchadme. Shema. ¿Ok? Simón les ha narrado
la manera en que Dios comenzó a escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Le dio el respeto a otra autoridad. No la avergonzó. Confirmó su testimonio. Entonces, todas las cosas tienen que tener uno o dos testigos en la Torá. Dios acepta cualquier decisión de un juez cuando hay dos o tres testigos. Cuando hay un solo testigo, no se lleva a cabo. Entonces, toda doctrina y toda creencia tiene que tener dos o tres testigos. ¿Cuál es el primer testigo? Pedro. ¿Quién es el segundo testigo? Pablo. ¿Quién es el tercer testigo? Jacob. Ese es el concilio de Jerusalén. Ahí se llegó el acuerdo y lo que ellos decidieron se debe de obedecer. ¿Ok? Les narró la manera en que Dios comenzó a escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto coinciden las palabras de los profetas como está escrito. Entonces, ¿él dónde se apoya? No en los eventos y prodigios y milagros que están sucediendo, porque cualquier judío sabe que Dios hace milagros, aún en los extranjeros. Él se apoya en la misma profecía y promesa que Dios le dio a los gentiles a través de los profetas de Israel. Después de esto volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído y reedificaré lo que de él está caído y lo levantaré para que el resto de los hombres busque al Eterno, busque a Yohevahei, busque a Jehová o a Yahweh. Allí, lamentablemente, la versión castellana pone Señor. No usa las letras sagradas del nombre sagrado. La versión aramea sí usa el nombre de Dios, las palabras del nombre de Dios. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yohevahei, que hace todas estas cosas. Las obras de Hashem son conocidas desde la antigüedad. Por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Dios de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se ha sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. 4 de las 7 leyes universales. Eso es lo que él mencionó, pero después en la carta se escribió específicamente cómo se deben de cumplir sus mandamientos. Conociendo cómo es el judaísmo fariseo, no es una simple carta con 3 renglones. Lamentablemente no ha aparecido esa carta. Pero sabemos bien de qué se trata. A los que conocemos la Torá, a los que conocemos el judaísmo, sabemos de qué se trata. Son de halajás. ¿Y qué es una halajá? Es una ley de instrucción para cumplir un precepto. Para que se enseñe de maestro a discípulo y de generación en generación. Por eso el judaísmo no se pierde, porque tiene este método de enseñar de maestro a discípulo, de generación a generación. Entonces, todo lo que recibió Moisés, ¿a quién se lo enseñó? A Josué. ¿Y Josué a quién se los enseñó? A los hombres, a los ancianos. Y los ancianos a los hombres de la gran asamblea. Y los hombres de la gran asamblea a los profetas. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, porque desde las primeras generaciones, fíjense bien. ¿Cuánto llevamos? Ya, ¿verdad? Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de reposo
¿En dónde? En las sinagogas. ¿Y dónde estaban estos gentiles? En las sinagogas. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos gentiles? Escuchando la Torá. Y aparte de escuchar la Torá, ahora van a escuchar las instrucciones de sus 7 leyes y cómo ellos deben de obedecer al Eterno a través del movimiento Netzarita. Porque recuerden, estos gentiles no dependen de los fariseos, no dependen de los saduceos, no dependen del gran Sanedrín. Ellos dependen y se apoyan en la elección del Mesías de elegir a sus apóstoles juntamente con Jacob. Entonces, Pedro, Pablo y Jacob son los grandes formadores de los Benei Noach en el movimiento Netzarita. Todo aquel que no estuvo presente allí no se sujetó a esta decisión de Jacob, ni de Kefas, ni de Pablo, y los miramos haciendo revueltos y guerras en el libro de Gálatas. Porque si hubieran estado allí, nunca se hubieran levantado en contra de Pablo. Pero todos estos que comenzaron a predicar que los gentiles tenían que circuncidarse en Gálatas, una de dos: o se rebelaron en contra de Jacob y en contra de Pablo, o nunca estuvieron ahí presentes y no sabían de lo que se había sucedido. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es, ¿verdad?, una enseñanza, ¿verdad?, importante. Y enseguida los apóstoles y los ancianos, juntamente con toda la congregación, escogieron varones de entre ellos y los mandaron a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, varones que eran líderes entre los hermanos, y enviaron una carta por medio de ellos diciendo así: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. ¿Ok? Saludos. Nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que se circunciden y observen la ley, la cual nosotros no les hemos ordenado a ellos. ¿Cuáles son ellos? Aquellos que se encontraron con Judea en el capítulo 15, verso 1. Y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a pararle aquí para no entrar en el tema que vamos a tener para la otra semana. En la otra semana vamos a hacer las preguntas importantes que se hicieron los apóstoles para llegar a este acuerdo. ¿Okay? Recuerden bien que este capítulo no relata todo lo que ahí pasó. Tenemos que usar nuestra imaginación y los recursos históricos de aquel judaísmo del primer siglo para poder, ¿verdad?, entenderlo un poquito más. Con la ayuda del Eterno, vamos para la otra semana, ¿verdad?, a seguir con este estudio. Por el momento, muchas gracias, que Dios los bendiga.